Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas tardes en este domingo 29 de marzo del año 26. Y aquí venimos pues para empezar otro directo más cortito sobre el tema de la alimentación. Así que vamos a esperar que la gente se vaya conectando para hablar de este canal de psicología, que hoy nos vamos a dedicar sobre todo al tema de la alimentación. Así que vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Vamos a coger por aquí una cosita que tengo yo. Así, me las pongo por aquí. Y vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Recién empezamos este canal de psicología. Es un canal sobre cambio de alimentación y sobre tabaquismo, aunque hoy vamos a hablar principalmente de la alimentación, aunque si hay alguien que tiene alguna duda de tabaquismo, como siempre también la respondo. Pero el discurso hoy está centrado, dirigido a un aspecto muy concreto del tema, sobre el tema de la alimentación. Así que vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Empezamos la difusión en este domingo, día 29 de marzo. Son las 16 horas, 2 minutos, hora española peninsular y 1 hora menos en las Islas Canarias. Y poco más. Pues estamos en un horario complicado porque son las 4 de la tarde, pero teóricamente el estómago de la gente hoy está a las 3 de la tarde por el cambio de horario durante esta madrugada, en esta nueva hora. Y pues nada, vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Vamos a ver si hay gente hoy interesada en aprender cosas curiosas sobre el tema de la psicología de la alimentación, cosas curiosas. Y hoy vamos incluso a centrar el tema sobre todo en la parte más adictiva. Así que vamos a tener paciencia en este domingo de Ramos, a que la gente se vaya conectando. Ahora hay mucha gente viendo procesiones, mucha gente comiendo en familia, mucha gente trabajando y es un horario complicado para hacer un live, pero nosotros siempre estamos aquí, digo nosotros, yo conmigo mismo, dispuestos para intentar ayudar a la gente a adoptar nuevos hábitos más saludables, resolviendo las dudas que a la gente le vayan surgiendo. Así que vamos a esperar, vamos a dar un tiempecito a que se haga una difusión, porque por ahora somos muy poquitos, somos 4, con suerte podemos jugar un partido de tenis. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que vamos a ver. Nova, sobre el tema de la pregunta que haces, no es un tema sobre la psicología, ¿vale? No es un tema que yo me aborde, el tema tan fisiológico y tal, sobre estas cuestiones no entro, ¿vale? Pero aunque sí que es verdad que en la capacidad del estómago, claro que se amplía, claro que sí. Carmen Sanchí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar sobre este live, sobre el tema de psicología, en el tema de la alimentación. Y vamos a hablar hoy de un tema muy concreto. Mira, en el manual de Adelgaza con la cabra verde, hablamos de que actualmente hay 2 problemas con el tema de la alimentación, ¿vale? 2 problemas fundamentales. Uno de ellos es la desensibilización, en el que las personas se adaptan, ¿vale?, a una serie de alimentos que actúan como estímulos muy altos, de alto nivel, de alta potencia, podríamos decir, ¿no? Y eso hace que los órganos sensoriales se protejan y entonces se pierda esa capacidad para disfrutar de los alimentos que no son tan hiperpalatables, ¿no? Y por otra parte, pues hablamos del otro problema, que es el impulso de repetición, ¿vale? Que esa capacidad tiene el cuerpo de querer comer algo en circunstancias concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, alguien puede tener la costumbre de tomarse pues unos frutos secos, como unas pipas de girasol, después de cenar cuando está viendo la televisión, ¿no? Y siente un deseo, es decir, una persona termina de cenar y sin quererlo, pues dice, me voy a tomar mis pipas de siempre, ¿no? Entonces, el impulso de repetición se caracteriza por 2 aspectos fundamentales. Uno de ellos es el deseo, la aparición del deseo del consumo hacia ese alimento. A veces un alimento en concreto puede ser pipa, o a veces puede ser un conjunto de alimentos que comparten unas características organolépticas en común. En este caso podría ser, por ejemplo, pues los frutos secos. Después de cenar,
tengo ganas de frutos secos, ¿no? Es decir, puede ser a un alimento o a un grupo de alimentos. Y además del deseo, hay otras características que acompañan el impulso de repetición, que es el malestar, una sensación de vacío, incluso de ansiedad, uno no se encuentra bien si ese deseo no se satisface, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona ante la aparición de ese impulso, pues se toma su puñado de frutos secos, de pipas de girasol, pipas de calabaza, anacardo, pues lo que sea, ¿no? Pistacho, lo que sea, nueces, pues entonces lo que le aparece el deseo, lo que si no las toma se siente mal por no tomarlo, ¿vale? Y de ahí está el impulso de repetición. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos enfrentamos a alimentos hiperpalatables, los que denominamos en el manual como E+, alimentos hiperpalatables, tienen la capacidad de magnificar pues todos los mecanismos que nosotros tenemos. Entonces va a magnificar también el impulso de repetición. ¿Qué va a hacer entonces? Pues que el deseo va a ser muchísimo más grande. Es decir, mis ganas de comer ese alimento, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de estar habituado a tomar unas 3-4 galletas, ¿vale? Tipo María, con un vaso de leche calentito después de cenar, ¿no? Voy a tener un deseo muy grande, exagerado, exacerbado, ¿vale? De tomarme mis galletas con leche. Y si no cumplo con ese deseo, el malestar va a ser realmente desagradable. Entonces nosotros tenemos que entender, y esto es muy importante, tenemos que entender que en este live no vamos a hablar de la desensibilización, esa capacidad que se pierde de disfrutar de la comida saludable, sino vamos a hablar de otra cosa, que es el impulso de repetición, ¿vale? Vamos a centrarnos sobre ese impulso de repetición. Es decir, que hay gente que puede presentar ambas necesidades artificiales. Uno puede presentar lo que es la desensibilización y el impulso de repetición hiperactivado, el que decimos que es cuando está desmesurado por el consumo de plus, o puede presentar una o presentar la otra. Entonces hay gente, por ejemplo, que puede comer normal, sano, y tener ciertos impulsos de repetición ante determinados alimentos o, como hemos dicho, grupos de alimentos que comparten algún tipo de característica organoléptica, como puede ser lo salado y crujiente, lo dulce, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos que decir ante este impulso de repetición? Pues que puede presentarse en distintos grados, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener un deseo, si le diera una puntuación hipotética, me lo estoy inventando, podría tener un deseo de 50 ante comer dulces, puede comer, ¿vale? Y un malestar pues de 50, ¿vale? O puedo presentar 20 y 20 o presentar 80 o 90. Entonces en el manual lo decimos, ¿no? Que cuando el impulso de repetición hiperactivado se presenta de una forma muy virulenta, ya entramos en lo que es en el terreno de la adicción. Por eso es importante entender que cuanto más grave sea este impulso de repetición, más nos acercamos a la posibilidad de ser adicto a la comida. No todo el mundo es adicto a la comida, ¿vale? Se regulan por otros mecanismos que sí es verdad que nos hacen comer, pero hasta catalogarlo a la adicción se tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para saber que una persona se ha hecho adicta a la comida, a un tipo de comida en concreto? Pues que el sufrimiento es muy grande. Aparece lo que se denomina en psicología, lo que es el craving escrito, ¿vale? Con V, craving, en el que si tú no comes lo que tú quieres, te encuentras realmente mal y tienes una sensación de incapacidad de controlar ese impulso de comer lo que te apetece, ¿vale? En ese momento. Pensamiento, se rumia mucho sobre el dulce, me lo como, no me lo como, qué hago, que no sé cuánto, que no sé qué, ¿vale? Y al final, también otras características es el consumo repetido, a pesar de que ya se está afectando de una forma significativa a la persona a nivel pues de la salud, ¿vale? Es decir, pues ya ve que le está afectando a nivel emocional, a nivel físico, con diabetes, con exceso de lo que sea, ¿vale? Y también a nivel emocional y a nivel físico, o a nivel incluso también estético, es decir, ya la persona pues está entrando en niveles ya no solamente hablamos de sobrepeso ligero, sino índice de masa corporal por encima de 30, en los distintos grados de obesidad, ¿vale? Entonces ya la persona empieza a encontrarse mal consigo mismo, salud, ¿vale? Y de aspecto físico. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene un impulso de repetición, pues a tomar 2 galletitas todos los días antes de acostarse y vamos a estar en normo peso, si un día no se lo toma no le pasa nada, tampoco le genera una gran culpa después tomárselo, es decir, estamos hablando de tener un impulso de repetición, ¿vale? Un poco
exagerado, hiperactivado, pero no entra dentro de la categoría de la adicción. Entonces, todas aquellas personas que sienten que habitualmente o diariamente tienen un impulso por comer un determinado tipo de alimento, un alimento o un grupo de alimentos que se les genera un malestar muy grande, que ven que no lo puede controlar y que ya ven que están afectando a su vida, pues ya se tienen que considerar adictos a esa, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento ya no hablamos de impulso de repetición hiperactivado, sino hablamos realmente de una necesidad artificial por adicción. Y entonces, a partir de este momento, nosotros tenemos que abordar nuestro problema como una adicción más. ¿Qué es lo que pasa? Que a las personas no les cuesta tanto asimilar la categoría de adicción cuando hacemos referencia, pues, por supuesto, a drogas ilegales, ¿no? La heroína, cocaína, o cuando hablamos del alcohol, incluso, aunque a veces le cuesta, ya se va asumiendo en temas como el tabaco, ¿no? El que la gente ya empieza a aceptar que son adictos a la nicotina. Pero en el tema de la comida, como se sabe o se entiende o se piensa que comer hay que comer para seguir vivo, pues como que le choca mucho, le chirría a la gente mucho escuchar eso de que alguien puede ser adicto a la comida. Y efectivamente sí se puede ser adicto a la comida. Eso no significa que todo el mundo que coma mucho sean adictos, pero cuando aparecen esas características que hemos visto, ¿vale? Sí que tenemos que aceptar de que tenemos, sufrimos una adicción a la comida, ¿vale? A un alimento o a un grupo de alimentos determinado. Entonces ahí entramos ya en una serie de medidas que tenemos que adoptar que no tienen nada que ver con las medidas orientadas a la resensibilización que hablamos otro día, sino tenemos que tomar medidas muy concretas para salir de la adicción. Si os dais cuenta, las personas que habéis leído el manual de Adelgaza con la cabra verde, este que tenemos aquí, hablamos de medidas generales para favorecer la resensibilización y la extinción del impulso de repetición hiperactivado en casos leves, moderados, pero no tratamos lo que es el aspecto ya de una adicción establecida. Entonces hoy vamos a hablar un poco de cuáles son las medidas muy generales que tenemos que adoptar cuando la persona siente que tiene adicción a la comida, ¿vale? Que está acompañado por ese impulso desmedido, ese craving, ese gran malestar si no se cumple con el deseo, ya cuando está habiendo un deterioro a nivel personal, bien sea a nivel psicológico, ¿vale? De culpa, de estados emocionales negativos, a nivel físico, obesidad, problemas circulatorios, alteraciones de los parámetros analíticos como el colesterol, el triglicéridos, el ácido úrico, y la persona, a pesar de ese daño que está viendo incipiente o no tan incipiente, sino ya avanzado, incluso grave, sigue con el consumo. Es decir, estamos hablando como cuando estamos hablando del tema de las drogas ilegales o drogas legales como el alcohol y el tabaco. La persona sabe que tose, la persona sabe que tiene los pulmones tocados, la persona sabe que sufre enfisema pulmonar, que a lo mejor puede tener un cáncer y sigue fumando. Es decir, hay un consumo a pesar de la evidencia, ¿vale?, del daño a nivel físico o psicológico, ¿no? Esas características que estoy diciendo son los indicadores que nos están señalando, nos están favoreciendo la tarea de saber si tenemos una adicción o no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas generales que tenemos que adoptar cuando una persona tiene adicción a un alimento o a un grupo de alimentos? Pues lamentablemente, y aunque a la gente no le guste eso del concepto de dieta o de restricción de prohibición, en el mundo de las adicciones no hay otro camino para fragmentar en la adicción que cortar con aquello con lo que tenemos una relación adictiva. Es decir, si yo soy adicto al alcohol, ¿cuál es el camino? ¿Cambiar el vodka por whisky? No lo parece, ¿verdad? ¿Beber todos los días en vez de un litro, medio litro? ¿O en vez de medio litro, un chupito? ¿Verdad que no, verdad? Cuando la gente tiene que dejar el tabaco, la solución es dar las caladas de a poquito, o tirar los cigarros por la mitad, o fumar la décima parte. ¿Verdad que no? La gente sabe perfectamente que cuando hay una adicción hay que cortar por lo sano. Y que al cortar se va a pasar mal. Entonces hay ahora mismo una tendencia en nuestra sociedad de, oye, si tú eres adicto a los dulces, por ejemplo, hombre, no me lo vayas a prohibir porque ya sabemos que la prohibición y la restricción tiene el efecto rebote, voy a sufrir más y después voy a coger más peso. Eso no funciona así. Cuando está instaurada la adicción al alimento como tal, y ya la hemos reconocido a través de los síntomas que hemos mencionado hace poco, el único camino es eliminar de nuestro día a día ese tipo de alimentos. Y puede gustar o no puede gustar lo que acabo de decir, pero es la realidad y no la podemos ni la debemos maquillar, ¿vale? Ahora bien, aquí entramos en una segunda fase. Pablo, ¿me estás diciendo que yo esté un tiempo sin tomar el alimento con lo que tengo esa relación conflictiva? Sí,
pero es que yo lo paso muy mal. Y yo no puedo, ya quisiera. Qué fácil decirlo, ¿no? Qué fácil decir que no coma aquello que me como todos los días, ¿no? Los dulces, qué fácil. Ya quisiera yo, pero es que yo lo paso demasiado mal. Entonces ahí tenemos que entrar en esta parte de qué tengo que hacer yo para no pasarlo mal. Mira, las estrategias generales en la psicología de las adicciones nunca pasan por aguantar por aguantar. Es decir, estaríamos enfrentándonos a lo que se conoce como la estrategia de la simple, ¿vale? Una perspectiva muy infantil y muy antigua, de la perspectiva de la fuerza de voluntad. Yo aguanto y a ver qué es lo que pasa. Aquí tiene varias cosas en consideración. Primero, que depende de lo que vaya a aguantar, voy a resistir o no. Es decir, si mi malestar es estratosférico, nadie lo va a aguantar. Y no es cuestión de fuerza de voluntad. Aunque cojas al sujeto con mayor fuerza de voluntad del universo, ¿vale? También caerá, también se le doblegarán las rodillas y caerá al suelo. Si no, tenemos que hacer un trabajo previo para que ese malestar no sea tan poderoso, ¿vale? Tenemos que hacer un trabajo previo para que el sufrimiento no sea tan doloroso. ¿Hacia dónde va ese trabajo? Pues lógicamente hacia la no exposición dentro de lo posible de aquellos estímulos o grupos de estímulos, lo que configuran los escenarios estimulares, que actúan como estímulos secundarios, ¿vale? Y que me estimulan ese deseo, ese impulso. Entonces yo, por ejemplo, si yo todos los días a las 4 de la tarde me da por darme un atracón de dulce, porque estoy en la tele viendo la televisión después de comer, a la hora, yo ahí no me puedo quedar. Hombre, Pablo, que estoy muy cansado, que después de la mañana trabajando, ¿qué quiere? ¿Que me ponga a caminar por la calle? Claro, uno tiene ahora que elegir si entre el malestar de no comerse aquello que el cuerpo le está pidiendo o el malestar de levantarse del sofá y ponerse a caminar. Sí. Y no es cuestión de irse a caminar todo el mundo con el chándal, sino se puede hacer 1000 cosas, desde andar hasta cualquier tipo de actividad física o actividad intelectual que uno no tenga dominado. Instrumentos musicales, costura, pintura, es decir, hay tantas opciones que no las voy a enumerar. Es decir, cualquier cosa que alguien note que no tenga controlado para que le exija focalizar todos los recursos cognitivos sobre esa actividad y no sobre la comida. Y no solamente porque los recursos cognitivos van a estar orientados hacia esa cosa, a tocar la guitarra, a pintar, sino porque además el escenario cambia y entonces no va a estimular. Y esto nos pasa muchas veces a la gente. Tenemos un impulso de repetición en casa que decimos, ay, el dulce de este momento no lo puedo evitar, ¿no? O las pipitas después de cenar no lo puedo evitar. Pero si estamos en casa de un hermano, de una hermana, de un cuñado, o estamos en un congreso, estamos en una reunión de trabajo, no se nos pasa por la cabeza. Es decir, realmente mi cuerpo no está diseñado ni programado para pedirte pipas después de cenar o para pedirte dulce o un donut a media tarde, sino determinados escenarios tienen esa capacidad de evocación. Entonces yo tengo que cambiarlo dentro de lo posible. Claro, si hay una persona que ese problema le da en el trabajo, no se puede dejar de trabajar. ¿Qué pasa? Que hay que intentar alejarnos lo máximo posible. Si a ti te entra angustia de tomarte una palmera de chocolate estando en tu oficina sentado, está claro que ahí poco vas a hacer. Pero a lo mejor tienes la costumbre de irte al office, pues ya no vas. A lo mejor ibas abajo a tomártelo, pues ya no te vas. Pues entonces el descanso que te lo tomaba, decides pues darte una vuelta a la manzana alrededor del edificio, ¿vale? O te buscas a alguien que te llamas todos los días, o haces una tarea en el móvil, pues en el pasillo. Es decir, tienes que cambiar el escenario forzosamente. Y eso tiene que ser así. No voy a dar muchas más explicaciones porque realmente depende de en qué escenario te da y qué opciones tienes. Pero lo importante es comprender que hay que cambiar el máximo posible si se puede cambiar el escenario completo, se cambia el escenario completo. Si no es posible cambiar escenario, se cambian el mayor número de elementos que configuran ese escenario, ¿vale? Otro tema que es muy importante, entender que los estímulos que configuran los escenarios no solamente son físicos o no solamente están en el contexto, sino muchas veces están dentro de nosotros. Es decir, un simple pensamiento es un estímulo. Si yo pienso en una hamburguesa, pues lógicamente va a actuar muy parecido a que si me pusieran la hamburguesa enfrente mía. A lo mejor no huele, pero lo que es la visión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por eso es tan importante también las actividades, para no centrar el pensamiento en lo que yo ya estoy acostumbrado, en pensar en mi dulce, en mi chocolate, en mi fruto seco o lo que sea, ¿vale? Y sobre todo porque ese pensamiento lo que hace es hacerme sentir mal, y el sentirme mal también
entra a formar parte como un estímulo que me puede ayudar a tener más deseo a alimentar todo eso. Entonces, en general, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que realmente nosotros vamos a sufrir un craving, un malestar muy grande por comer algo, y que eso está provocado fundamentalmente por el escenario. Cuando nos encontramos ante todas las drogas, por ejemplo, el tema del tabaco, se juntan dos cosas. Primero, la disminución de la nicotina en la sangre y después la exposición a esos escenarios, pero sobre todo a la exposición de esos escenarios. Por eso hay mucha gente que dice, ¿por qué cuando voy a casa de mis padres no tengo ganas de fumar? Si teóricamente es la disminución de la nicotina en sangre, porque los escenarios tienen un papel fundamental. De ahí tan importante a controlar los escenarios. Y después, asumir de que va a ser un proceso largo. Cuando estamos hablando siempre del tema de las adicciones, estamos hablando siempre de que es un camino largo. Siempre, la parte más batallosa hablamos de 1 año. Y la resolución de las adicciones siempre se tardan unos pocos años, ¿vale? Y esto es así. Lógicamente hay mucha gente que ha tenido la capacidad de estar sin entrar en contacto con esos alimentos durante un tiempo. Hay gente que dice, Pablo, yo he estado 1 año, 2 años sin comer aquello con lo que yo tenía adicción y al final regreso. ¿Estas cosas por qué pasan? Pues lo que pasan también con el tema de las adicciones, por los procesos de idealización. Y aquí tiene mucho que ver el por qué. Es decir, desde qué lugar yo estoy restringiendo ese alimento, ¿vale? Si desde motivos de tipo contextuales, desde el miedo, si lo hago por otras personas, si lo hago por no estar gordo o gorda, ¿vale? Entonces muchas veces nosotros las cosas no las hacemos desde el lugar correcto. Y además mantenemos determinadas creencias adictivas. Vosotros que me conocéis de Fumabus sabéis que el árbol de creencia, el uso del diario personal y el árbol de creencia son herramientas muy potentes para no destruir completamente, pero sí debilitar en gran medida aquellas creencias que me pueden favorecer un proceso de idealización. Entonces, que nos quede claro que tenemos que evitar los procesos de idealización, trabajo con árbol de creencia y con el diario personal, ¿vale? Después tenemos que elegir unos buenos motivos y eso se adquiere con un buen conocimiento en la materia, ¿vale? Sobre el tema de alimentación. Ahí tenéis por mi parte 2 manuales de por qué comemos tan mal, que lógicamente nadie se engañe, las cosas no surgen de la noche a la mañana, no hay clic mágico, tras leer un libro no sucede nada, son manuales que hay que leer 2 o 3 veces, las que hagan falta, y hablar mucho y preguntar mucho en el grupo y llegar a conclusiones, ¿vale? Yo siempre lo digo, los grupos que yo hago de apoyo a los libros míos no son para quejarnos, para decir qué mal lo estoy pasando, para nada, el que me conoce lo sabe, sino para resolver, para preguntar y preguntar y preguntar todo lo que haga falta. Yo estoy a vuestro servicio siempre para resolver todas vuestras dudas que puedan surgir, pero nunca estaré como ocupando ese rol tan antiguo de psicólogo que alimenta la charloterapia, ¿no? Hay gente que dice que me gusta mi psicólogo, que yo voy allí y yo me desahogo y salgo como nuevo, como nueva. No estoy de acuerdo. Aquí venimos a formarnos, a instruirnos, a convertirnos en personas más fuertes, con mayor conocimiento, es decir, más autosuficientes. Cuanto menos estemos juntos, mejor. Lo preciso para que adquiráis todo ese conocimiento necesario y durante ese tiempo que estamos juntos, resolver todas las dudas posibles, ¿vale? Otro de los aspectos que tienen una gran influencia a la hora de salir de la adicción en este ámbito de la comida es el tema de las expectativas. Una persona que va a un psicólogo, a un nutricionista, a un médico, que se lee un libro como el mío para cambiar de alimentación, se tiene que preguntar ¿qué estoy esperando yo? Porque hay mucha gente que fracasa y se llevan años metidos en el pozo porque están buscando una cosa que no existe. Piensan que hay algo que les va a ahorrar el sufrimiento. Y señores y señoras, os lo voy a decir muy claramente, las adicciones te exigen un precio que pagar muy alto. Podemos hacer que el precio sea más bajo, con el control de los escenarios, con el control de las creencias irracionales, para evitar la idealización, ¿vale? Ese es el objetivo. Pero a pesar de ello, yo podré ahorrar que mi tasa o mi peaje al pagar, en vez de ser de 1.000, sea de 500, pero los 500 los voy a pagar, ¿vale? Salir de una adicción es un tema muy duro. Y hay gente que se lleva toda la vida saltando de método en método, de libro en libro, de profesional en profesional, creyendo que es que hay una forma de saltarse el peaje, de pasar por debajo, por encima de la barrera, pegando un salto. Y eso no es posible.
¿Vale? Entonces, cuando hablamos de alimentación de forma general, como en el manual de la cabra verde, estamos hablando de resensibilización, de extinción del impulso de repetición a nivel moderado. Estamos hablando de una problemática que tiene la inmensa mayor parte de la población. Pero hoy hemos dedicado este live a ese grupo de personas reducidas que hay en la población que sufren adicción a los E+, ¿vale? Y ahí estamos hablando de una cosa distinta, ¿vale? De una cosa distinta, y en el libro lo digo, ¿no? En el libro lo digo al final. Entonces, es importante, ¿qué expectativa debe tener uno ante un proceso así? De que es un trabajo a larga vista, a largo plazo, quiero decir. Y lógicamente, ese largo plazo merecerá la pena el sufrimiento y el sacrificio siempre que se evite el proceso de idealización y siempre que se haya establecido unas expectativas realistas. ¿Por qué? Porque si no, uno se lleva un año puteado para nada, para volver con el tiempo al consumo de estos alimentos que nos están dando tanto problema. ¿Por qué? Porque al final no ha resuelto los procesos de idealización y porque ha generado unas expectativas irrealistas. Por ejemplo, una expectativa irrealista, pensar que uno va a salir de la adicción para después controlar al alimento. Es decir, yo tengo adicción al chocolate y me llevo todo el día tomando el chocolate, pues yo solamente quiero tomar una oncita después de comer. Como el alcohólico que solamente se quiere tomar 2 cervezas antes de acostarse, o el fumador que solamente se quiere fumar el cigarro del cafelito por la mañana. Entonces, cuando entramos en el terreno de la adicción, uno tiene que sacudirse el polvo, ponerse bien erguido y coger el toro por los cuernos. No estamos hablando de procesos de desensibilización y de impulso de repetición, ¿vale? De hiperactivado leves o moderados. Estamos hablando de otra cosa muy, muy, muy distinta. Y la persona tiene que entender que esto es un tema serio que requiere mucho sacrificio, ¿vale? Bueno, os voy a leer, aquí doy por zanjado este tema por mi parte, por supuesto, y podéis hacer ahora todas las preguntas. Estoy yendo un poco rápido porque me tengo que ir, ¿vale? Vamos a dedicar unos minutos más. Carmen Sanchi por aquí, Nova, gracias a ti, por favor. Amparo, hola, llevo 9 semanas sin fumar, pero engordado, 6 kilos, 2 meses, me tiene muy mal. Bueno, normalmente la alteración metabólica que puede haber al dejar de fumar es muy leve, en tema de metabolismo basal. Es fácilmente prevenible. El problema es que cuando la gente coge muchos kilos es porque está sustituyendo el tabaco por comida, ¿no? Entonces ahí no es solamente es lanzar el consejo barato y facilón de no sustituyas el tabaco por comida, sino trata bien tu adicción, que si controlas bien los niveles de malestar no te dará tanto por la comida, y establecer esas estrategias que hablamos en los tratamientos, ¿no? No, para la cultura integrado del dulce con frases tales como fulano me amarga la vida, efectivamente. Isabel, yo sin darme cuenta me hice adicta a los capuchinos fríos. Celia María, buen día Pablo, unos días de arriba y ahora estoy de vuelta a la misma cantidad de antes. Has vuelto y estoy de vuelta con la misma cantidad de antes. Vaya. Pues ya sabes, en cuanto el bloqueo cognitivo pasa y se evita lo que es el bloqueo emocional, se sigue con el aprendizaje, ¿vale? Cornelia, ¿qué tal? Bueno, pues he visto que no ha habido preguntitas. Bueno, pues vamos a dar unos minutos para preguntas, ¿vale? Por si alguien quiere consultar algo, y si no, pues me marcho. Os recuerdo que tenemos 2 grupos para cambios de hábito. Tenemos un grupo para dejar de fumar, que es dejar de fumar con Fumabook en Facebook, gratuito el grupo, pero lógicamente son para personas que dejan de fumar siguiendo el método Fumabook, ¿vale? Y después tenemos un grupo que es Adelgaza con la cabra verde, que nadie se asuste con el título, lo abordamos de una forma muy seria desde el punto de vista de la psicología, que hace referencia al manual Adelgaza con la cabra verde, que es el manual pues para todo el mundo, ¿no? Que está en Amazon. Y después hay un manual más profundo para el que cuenta lo mismo, pero de una forma más desarrollada y más profunda, ¿vale? No es que sea la segunda parte, sino cuenta lo mismo. Incluso hay cosas que coinciden, porque lógicamente las cosas importantes coinciden, pero de una forma más profunda, que es el algoritmo de la alimentación, ¿vale? Son los 2 manuales que han llegado nuevos sobre el tema de alimentación. Blanca, ¿es más complicado el autocontrol de la comida que el del tabaco? Vamos a ver, depende lógicamente de la persona. Porque como hablamos, el tema del tabaco siempre hablamos, por ejemplo, del daño del engaño mental, de las creencias. Y el tema ya de la alimentación no solamente es el tema de las creencias, sino además qué grado hay de desensibilización y qué grado hay del impulso de repetición. Entonces puede haber de todo.
es que puede haber de todo. Puede haber gente que esté muy bien motivada del tema del tabaco, porque lo tiene claro, y gente que cambia la alimentación desde un lugar muy incorrecto, ¿vale? Desde motivos muy contextuales, y entonces uno lo pasará peor. Es decir, no se puede comparar. Yo lo que te digo que a igualdad de condiciones, cambiar la alimentación es más sencillo. Pero lógicamente cuando hablamos de dejar de fumar y resensibilizar el sistema y extinguir impulsos de repetición normales. Cuando hablamos en la comida de adicción, pues hablamos que quitarle los alimentos problemáticos en el adicto y dejar de fumar, pues estamos hablando de lo mismo. Con la salvedad de las diferencias individuales que puede tener el sujeto, ¿vale? Esto es un abanico muy amplio y podemos encontrar de todo, ¿vale? Pero en general, cuando estamos hablando de adicción, estamos enfrentando el mismo problema. Cuando estamos hablando de mejorar la comida, que suele ser el problema que suele tener la mayor parte de la población, y cuando la gente tiene un sobrepeso de 15, 20, 25, 30 kilos y es que no le gusta cierta comida, lo verde no le gustan las cosas más fritas, más no sé cuánto, cambiar la alimentación es mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Que como socialmente hay más gente que come mal que fumadores, al final lo social como que te lo torpedea más. Pero si lo dejamos pelamondado en sí la dificultad, dejar de fumar es más difícil. Dejar de fumar es más difícil. Pues hay mucha gente que va por la calle con su barriguita, con todo el derecho del mundo, yo también tengo mi barriguita, pero criticando a los fumadores, ¿no? Hay que ver. Va a decir, bueno, pues si lo ves tan fácil, también cuida tú tu salud, porque el sobrepeso también es salud, ¿no? Como el tema del tabaco. Genera también muchísima enfermedad y muerte el tema del sobrepeso y la obesidad. Y encima es más fácil. Por tanto, si tú ves tan fácil que alguien deje de fumar, fíjate qué sencillo tiene que ser para ti mejorar la alimentación. La gente dice, no, hombre, es mucho más difícil la comida, porque comer hay que comer. Claro, comer hay que comer comida, no lo que se están vendiendo en los supermercados, eso no es comida. Alcorch, ¿dónde se pueden comprar? En Amazon. En Amazon están los libros. Adelgaza con la cabra verde, que es el recomendado, que es el más accesible, y después ya personas más avanzadas, el algoritmo de alimentación. Pero insisto, no es primera parte y segunda parte. Nadie se tiene que ver empujado a comprarse las dos partes para cambiar de alimentación. Simplemente que hay gente que le gusta profundizar un poco más, que a lo mejor se puede quedar con la sensación de que el primero es demasiado básico, que no lo es, pero bueno. Y a lo mejor pues quiere escarbar un poquito más, pero bueno. Desde luego mi recomendación es empezar con el de la cabra siempre. Y el tema del tabaco, Fumabook, también en Amazon. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna preguntita. Vamos a ver si hay alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando hoy aquí. El que no me conozca, soy Pablo, soy psicólogo y bueno, tanto en las dos páginas web mías tenéis un resumen de mi estudio, de mi preparación, de mi experiencia profesional, de estas cosas, ¿no? Tanto en fumabook.com, creo que hay una pestaña que se llama autor, y en adelgazaconlacabraverde.com también hay una pestaña de autor y ahí aparece ahí mi fotito y mis cositas. María Ruz, ¿qué tal? Hola. Pues nada, ya estamos cerca del final de este live y estamos en estos últimos minutos por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta sobre el cambio de alimentación o el proceso de dejar de fumar, ¿vale? Y yo, pues con buena voluntad, intentaré responderlo. Porque no siempre tengo respuesta para todo, lógicamente. Yo, como siempre digo, los profesionales de la salud tienen a elegir entre dos alternativas. Si saber de mucho poco, de todo un poquito, o saber de una cosa mucho. A mí me gusta especializarme. Me gusta saber mucho de algo, para cuando llegue alguien con un problema de ese algo, dar respuestas fiables. Pero saber de todo, el que mucho abarca, poco aprieta. Fátima, llevo 11 días sin fumar. ¿En qué etapa estoy? No sé a qué te refieres exactamente con lo que la etapa. En principio, el primer año, es decir, en el tema del fumar hay, digamos, 3 etapas fundamentales. La primera etapa dura un año, que es la lucha más dura. Eso no significa que uno está sufriendo igual o pasándolo igual de mal el año. Hay una tienda a la mejora con subidas y bajadas, porque esto al final es como una montaña rusa, ¿vale? Y lógicamente los 3 primeros meses son los más claves, ¿vale? Los más claves. Pero en general hay auténticos obstáculos y peligros en el primer año.
Después del primer año al segundo año, pues una época con otro tipo de peligro, es verdad que es más fácil, pero también hay peligros muy curiosos, ¿no? Hay gente que cae en el segundo año por otros motivos. Y después, a partir del segundo año, un proceso de evolución, empieza lo que es la resolución de la adicción. A partir del tercer, cuarto año, cuando se cierra y se supera la adicción, definitivamente uno vive como si nunca hubiese fumado, ¿no? Entonces, siendo muy sincero, llevando 11 días no se puede sacar ningún tipo de conclusión. Ni que uno lo está haciendo bien, ni que uno lo está haciendo mal, ni que uno lo va a conseguir, ni que uno no lo va a conseguir, porque prácticamente son los primeros pasos. Es como tener un bebé, ¿no? Y por el comportamiento de un bebé en las primeras semanas, pensar de cuál va a ser el carácter de esa persona en la edad adulta. Imposible. No se puede saber nada. Entonces es muy prematuro para sacar conclusiones los primeros 11 días, por supuesto. Es muy pronto. Bueno, pues vamos a ver si hay más preguntitas. Esto lo damos. User, siempre que dejo de fumar engordo, eso me desanima. ¿Qué me aconseja? Pues vamos a ver, hay gente que al dejar de fumar adelgaza. ¿Es verdad? Sí. Hay gente que al dejar de fumar se queda igual. ¿Es verdad? Pues sí, porque además es lo más habitual. Y hay gente que engorda. Y de la gente que engorda, hay gente que engorda 3 kilos y gente que engorda 30 kilos. Entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué la gente engorda al dejar de fumar? Pues mira, en la mayoría de los casos es porque puede bajar el metabolismo un poquito. Entonces la ciencia ha estudiado cuánto se modifica el metabolismo y cambia lo equivalente a tomarse una manzana al día. Entonces cualquiera puede decir, oye, si yo me tomo una manzana al día me voy a poner obeso. Nadie lo pensaría. Nadie tendría miedo a incorporar en su día a día una manzana. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que no es tan determinante. Y si esa es la alteración, yo puedo quitar un trocito de pan o moverme un cuarto de hora más al día andando y ya está equilibrado. Por tanto, no habría un efecto real sobre mi metabolismo. El gran problema es que cuando la persona deja de fumar, lo pasa mal, intenta calmar o esconder o maquillar o tapar ese malestar con cigarrillos. Y lógicamente es una estrategia que uno adopta por sí mismo y es una estrategia inadecuada. Es decir, cuando uno termina de comer puede hacer dos cosas, o terminar enfadado en la mesa de comer, siguiendo con la comida porque tiene ganas de fumar, o levantarse de la mesa y empezar a hacer una actividad que le entretenga. Si uno opta por seguir comiendo, engordará. Si uno opta por irse a la calle a dar una vuelta de 10 minutos, no engordará, incluso adelgazará. Entonces, pues depende de lo que hacer. Es decir, dejar de fumar no engorda, engorda lo que hace la persona al dejar de fumar. Entonces hay gente que dice, es que yo lo paso tan mal que bueno, prefiero engordar, pero es que ahí verme sin nada, pues prefiero tener en la boca algo. Ya, pero es que eso no te ayuda a superar la adicción, incluso hasta es perjudicial porque no rompes ese círculo conductual de tener algo en la boca y la mano. Es que no es bueno, es decir, realmente la gente siente que le ayuda, es que no le ayuda. Pero yo siento que sí, ya, y si te pones un cigarro sentirás que te ayuda más. No es una cuestión de lo que uno siente, sino que realmente produce, el efecto que produce. Y ponerse en la boca una comidita, pues no ayuda. No ayuda porque no favorece la salida y porque además te hace engordar, que es uno de los motivos de peso por el que la gente vuelve al tabaco al cabo de los meses. Entonces, lo que hace es las cosas bien. Hacer las cosas bien. Lo que pasa es que hay gente que dice, es que yo después de comer, a mí no me apetece. Me gusta tumbarme en el sofá. Digo, ya. Pues sabes que en el sofá, que es donde te quedabas antes fumando, tu deseo de fumar será 4 veces más grande. ¿Y qué hará? O caerás o te hartarás de comida. ¿Vale? Y después, por ejemplo, también pasa, como ya uno está con las ganas de fumar, a la hora de seleccionar el alimento, hay gente que dice, ay, yo como exactamente lo mismo. Y no es que coma exactamente lo mismo. No, sí, yo como lenteja, como pasta, como carne, lo de siempre, claro. Pero a lo mejor antes tomabas, yo qué sé, pasta con nata una vez por semana y sin darte cuenta, por esas ganas de fumar que tienes, en vez de seleccionarlo una vez por semana, lo estás seleccionando 2. Y antes comías pan a veces en las comidas y ahora 3 veces por semana y a veces comes ahora pan 5 veces a la semana. ¿Como lo mismo que antes? Sí, pero sin darme cuenta estoy modificando ciertos detalles. Que nadie piense que cuando uno deja de fumar el cuerpo empieza a hincharse como si fuera un globo. ¿Por qué no? No va por ahí el asunto. Nosotros los seres humanos siempre tenemos una tendencia a justificarlo todo. Solamente hay que entrar en TikTok y leer, cuando la gente dice que ha engordado, leer las explicaciones de la gente.
Si no estás con el cortisol por la ansiedad, es porque estás con la menopausia. Si no es porque has dejado de fumar y si no porque te han echado del trabajo. Oye, ¿somos incapaces de decir lo estoy haciendo mal y puedo hacerlo mejor? Al final nos tenemos que responsabilizar. Está muy bien, en el mundo de los niños está muy bien, ¿sabes? Se rompe algo. ¿Quién ha sido? Yo, no, me empujó Juanito. Juanito fue el que me dijo que lo hiciera. En el mundo de los niños está muy bien. Cuando pasamos de los 18 años es muy conveniente que nos hagamos responsables de nuestros actos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos una corriente muy fuerte en las redes sociales y además que es que hay psicólogos y psiquiatras que están saliendo ahí, ¿vale? Respaldando esta manera de entender el mundo. Pobrecita la gente, pobrecita que son víctimas de todo. Y no podemos seguir con esa línea. Yo me niego. Me niego de que un título universitario como el de Medicina con especialidad en Psiquiatría o el de Psicología de amparo o coartada, ¿vale?, para que la gente siga haciendo las cosas mal. Me parece auténticamente vergonzoso que compañeros de profesión estén cayendo en ese triste relato de la gente lo pasa muy mal, la gente tiene una vida muy dura, deja que la gente se agarre a donde pueda, porque eso no es así. Porque yo soy el primero que si yo viera que la comida procesada o el tabaco o el alcohol solucionara los problemas, pues yo lo recomendaría. Pero cuando tú cambias tus hábitos a unos menos saludables porque tienes problemas, lo único que haces es añadir un problema más a tu problema. No te ayuda, te hunde en la miseria. Te hunde y no es una justificación. Porque además no ayuda. Fumar o comer comida basura no te ayuda a sobrellevar los problemas, es mentira. Es mentira. Vas a justificarse un poco infantil. Y es así. ¿Qué pasa? Como ahora mismo casi toda la sociedad lo dice y lo piensa así, pues cuando alguien sale y dice algo como lo que he dicho hoy, pues peca de insensible, de psicología de la antigua escuela. Y aquí hay que tener cierta personalidad. Yo por mi parte no me voy a dejar arrastrar por la corriente, ni de coña. Me niego. Me niego. Pablo, tienes tanta razón, siempre buscamos excusas. Yo siempre me acuerdo de tus palabras. Y es que es así. Porque además nosotros lo pasamos mal. Cuando dejamos de fumar, cuando nos quitamos aquello que nos gusta, y después pasa el tiempo y decimos si no es para tanto. Si no es para tanto y el problema que yo tenía sigue ahí y lo sigo manejando, si alguien piensa que entre la palmera de chocolate y la enfermedad de un hijo mío haya una relación, está muy equivocado. Si alguien piensa que entre una palmera de chocolate y el no llega a fin de mes hay una relación, está muy equivocado. Si alguien piensa que entre la palmera de chocolate y mi depresión hay una relación, está muy equivocado. Y es verdad, a veces puede haber una relación en la que el abuso de este tipo de comida altera la vida de las personas a largo plazo y que al final sí que puedes caer en una depresión si no está bien controlado el tema. Pero en esa relación que muchos piensan, en el que a mí me ayuda, no hay una frase más errónea que ahí se repite en las redes sociales de esto que dice el tabaco o el alcohol o la comida procesada, sobre todo con el tema de la comida procesada, tapa muchas cosas. Que la palmera de chocolate tapa muchas cosas, ¿verdad? Pues no tapa nada. Lo único que tapa es la boca durante un tiempo, mientras uno solo está comiendo. Bueno, pues yo ya tengo que recoger carrete, que nos vamos a la calle y poco más, ¿vale? Subiré esta tarde o mañana el live y si tenéis alguna preguntita, estoy en el grupo de Facebook de Adelgaza con la Cabra Verde. Recordad siempre que como pasó con Fumabu va a ser lo mismo, un grupo para resolver dudas, ¿vale? Que nunca se convierta... Mira, hay gente que me dice, Pablo, ¿por qué a veces pones ese tipo de normas? Lo hago siempre por el bien común y también por el bien individual. Que una persona a mí en el grupo me diga todos los problemas que tiene en su vida, no me va a dar información ni a mí ni al resto para poderlo ayudar mejor. Solamente es entrar en el barro. En el barro. Un psicólogo nunca tiene que entrar en el barro del paciente, en el relato del paciente. Imaginaros que en mi relato es que tengo miedo a que me coman los zombies por la calle. Si yo le digo a un psicólogo, claro, y cuando yo veo un zombie, ¿qué tengo que hacer con él? Y el psicólogo me dice, bueno, pues intenta hablar como el sexto sentido, ¿no? Pregúntale, veo muerto, pregúntale.
que le decía Bruce Willis al niño, pregúntale qué quiere, que a lo mejor lo que quiere es ayuda. En la película va muy bien, pero en la vida real no. Entonces realmente el psicólogo no tiene que entrar en ese relato, porque no hay zombies. Estoy poniendo un ejemplo un poco extremo para que me entendáis a dónde quiero llegar, ¿vale? Entonces cuando alguien me dice, oye, entonces yo para dejar los dulces, ¿qué es lo que me ayuda? ¿Qué puedo acoger para que me ayude en esa emoción? Perdone usted, ¿es que el dulce no le está ayudando en la emoción? Si yo parto de la idea de que el dulce le está ayudando en la emoción, estoy reconociendo la existencia del zombi y yo no le voy a dar un consejo de cómo tratar al zombi. Lo digo así. En ocasiones veo muertos, ya lo sé. Yo no le voy a decir que le pregunte al muerto qué es lo que quiere, porque el muerto no está. Entonces, cuando una persona entra en el grupo y suelta su relato, ¿el relato para qué sirve? Para engancharme a mí y enganchar a los demás y que entremos todos en esa historia. Oye, muy bien, Pepe. Y Pepe, ¿has probado? No. El grupo está para resolver dudas. Los relatos nos los guardamos cada uno. Y esa teoría y esa instrucción que damos nosotros nos sirve para que cada uno, poco a poco, vayamos batallando y saliendo de nuestro relato irreal y tóxico. Pero nosotros nunca, no vamos a hacer un juego de rol con la historia de cada uno. ¿Hay psicólogos y psiquiatras que hacen eso? Yo no. Sería como entrar en realidad virtual. Y yo en la realidad virtual creo que los problemas hay que solucionarlos en la realidad de verdad. ¿Vale? Bueno, Rodpadel, ¿qué tal? Hola. Que llegó al fin, que nos vamos y que estamos en Cádiz de Semana Santa, de procesiones y que hay que ir a ver cositas. ¿Vale? Que muchas gracias por vuestra paciencia, vuestra asistencia y nos veremos no sé cuándo. ¿Vale? Yo creo que en principio, no sé si hasta el miércoles, quizá no me pueda conectar hasta el miércoles, ya veremos. Pasadlo bien, hasta ahora. Uy, mira, ahí se escuchan las procesiones.